Buenos días, queridos participantes. La mañana del día de hoy, 4 de junio del año 2025, día miércoles, vamos a dar, perdón, inicio al segundo encuentro de este segundo corte. Comencemos pues por compartir pantalla para, como ustedes saben, tomar el soporte correspondiente. Un momento. Bueno, esperemos un poco porque esto no tarda mucho. Saben ustedes que es pronto y bueno, se hace de manera rápida para que podamos dar fe de que acá estamos celebrando este encuentro. Bien, bueno, estamos casi listos. Bueno, muy bien. Em, ya, vamos por acá. Ujú. Un momento para ver qué está pasando por aquí. Vamos a compartir pantalla. Esto. Ya tenemos nuevamente acá nuestro recurso. No sé qué está pasando, pero bueno. Estamos aquí entonces. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues sencillamente una introducción al tema, conversamos sobre los tipos de software y los casos que tenemos para poder hacer evaluaciones. Importante hablar de cómo evaluar un sistema de información, hacer hincapié en la parte de análisis, diseño y desarrollo para ese proceso de evaluación. Luego conversamos un poco acerca de los derechos de autor y los secretos industriales y por último damos el cierre. Bueno, en cuanto a esto, pues en la clase anterior habíamos visto lo que era un sistema de información, cómo era importante tomar en cuenta el ciclo de vida para poder realizar el proceso de evaluación y a su vez recordarles que cuando se evalúa en realidad se está realizando dos tipos de procesos, un análisis y a la vez una síntesis, que es fundamental tener un patrón de medida o un patrón por el cual yo me voy a guiar para poder realizar la evaluación, sabiendo que un sistema consta de entrada, proceso y salida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Sobre la base del objetivo para el cual fue creado ese sistema, pues sencillamente aquí tengo
ese objetivo, ese palpable, lo tengo acá y aquí están los resultados. Vamos a empalmar, vamos a mirar cómo resultó todo y en caso de que no haya o no empalme, no resulten, los resultados no sean los que se esperaban, realizar los correctivos correspondientes. En cuanto a lo que habíamos visto, vamos a repasar un poco, por favor. Entonces decíamos que un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y la administración tanto de datos como de información. Estos están organizados y listos para su posterior uso y se generan con la intención de satisfacer una necesidad o lograr un objetivo. Si podemos ver a mano derecha, pues tenemos que ese sistema de información va a constar de la información misma, las personas que la manejan y los recursos usados para realizar el procesamiento de ella. ¿Cómo se procesa? A través de las actividades y las diferentes técnicas de trabajo que tienen las personas que laboran en una entidad correspondiente con la finalidad de cumplir los objetivos de esa empresa. También podemos decir que un sistema de información no es más que una serie de componentes que están interactuando y recolectan o en su defecto recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información con la intención de apoyar los procesos de toma de decisiones de una empresa u organización. Obviamente, si estamos hablando de esas actividades que realiza una información, pues aquí vamos a agrandar un poco esta imagen para que ustedes puedan ver en definitiva qué se les presenta. Veamos un poquito por acá. Pues sencillamente, si nosotros tuviéramos un sistema a nivel de una empresa, tenemos lo fundamental que es la entrada, el procesamiento, que consta de la consulta, la organización, ¿verdad? El cálculo, el orden, la clasificación de la información dentro de ese procesamiento y al final habrá una salida. Y sobre la base de los resultados esperados, pues tendremos una retroalimentación, la cual va a la entrada con la intención de corregir alguna falla que haya. Y pues alrededor de esa organización, pues tendremos en su entorno tanto a los proveedores como a los clientes, si estamos hablando de un sistema de información que maneja, digamos, un proceso de compra-venta, comercialización, donde hay facturación, entrega de pedidos, ¿verdad? Compra de materia prima, entre otros, dependiendo de si hay o no un proceso productivo allí o solamente es porque hay un producto terminado que se revende y se comercializa. Pero también tenemos que alrededor pues tenemos las diferentes agencias que regulan, en este caso en Venezuela el CENIAT, tenemos en una empresa a sus accionistas que pudieran formar parte o querer ingresar a esa institución y tenemos además la competencia. En cuanto a ello, pues podemos decir que este sistema de información contiene datos que obviamente son o forman parte de esa organización y de su entorno, y que como tal habíamos dicho que digamos, actividades básicas son la entrada, el procesamiento y la salida, en las cuales lógicamente hay una información ya procesada. Por otra parte, esa retroalimentación es la salida que voy a devolver a esa entrada y que las personas o las actividades apropiadas en la organización me van a permitir evaluar y refinar esa entrada. ¿Qué quiere decir? Que se puedan a la larga obtener los o el objetivo para el cual fue diseñado ese sistema de información. Entonces, pues vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Entonces, nosotros
Podemos definir también el sistema de información como ese sistema de recogida, almacenamiento y transmisión de la información. Y en términos sencillos es una interacción de personas con ordenadores para procesar e interpretar unos datos. El término pues también es utilizado para definir el software que se utiliza para las bases de datos. Cuando nosotros hablamos de los tipos de software o lógicamente nosotros pudiéramos orientarlo hacia la parte comercial, hacia que haya sido regalado, que es justo a la medida de una oficina, que solamente es monousuario o en su defecto multiusuario y que a su vez es transportable y que esos medios de transporte de información pudieran ser mecánicos, como lo han visto ustedes en Introducción a la Informática, como lo son los discos duros, magnéticos, ópticos, ¿verdad? O en su defecto un pendrive. Pero podemos ver aquí cómo podemos manejar diferentes tipos de software que van desde las aplicaciones como PowerPoint, Excel, Word, no presente acá, pues también tenemos los PDFs, ¿verdad? A través de Nitro Pro o a través de Adobe, ¿verdad? En su defecto, y bueno, lenguajes de Linux como tal, como sistema operativo, tenemos software libre allí, tenemos también Apache, OpenOffice, entre otros. Estos son diferentes tipos de software, ¿ok? Hay muchísimos otros, solamente hice algunos ejemplos o coloqué algunos ejemplos. De estos sistemas, es importante que se evalúe cuando los mismos estén entrelazados como un todo o bien si existen programas aislados. Que haya un plan estratégico en el cual se incluyan estos sistemas, que los recursos sean los adecuados y se están utilizando de forma eficaz y eficiente. Y pues este plan estratégico debe establecer, entre otras cosas, la proyección a nivel de servicios de ese sistema de información, qué aplicaciones va a manejar y en qué arquitectura a nivel de informática están sustentados, así como la definición de los requerimientos de información que tenga la empresa. Sin olvidar que es necesario determinar cómo se van a, digamos, administrar esos recursos dentro de ese plan estratégico. Y bueno, habíamos dicho anteriormente que los sistemas deben ser evaluados de acuerdo al ciclo de vida que normalmente siguen. En cuanto a la parte de la identificación de requerimientos, esta característica puede consistir en una forma de captar o procesar datos, producir información, controlar una actividad o dar apoyo a una tarea. Mientras tanto que en la segunda etapa tenemos un diseño arquitectónico, el modelado de datos y por ende de bases de datos, la construcción de un sistema de diseño y la especificación de los componentes de tanto software como hardware que vaya a emplear ese sistema de información. Es importante tomar en consideración ello para poder hablar de una evaluación en cada una de estas etapas. Por su parte, en la tercera etapa llamada desarrollo, este proceso de elección del lenguaje de programación idóneo para que se pueda hacer la codificación e implementación del sistema de información es fundamental, así como las pruebas y el entorno de funcionamiento de ese sistema de información. Si hablamos de la implantación, pues sencillamente es instaurarlo, es ponerlo en marcha o en funcionamiento y luego, en la quinta etapa, estar pendiente de cómo funciona el sistema, si es necesario realizar las correcciones correspondientes, porque de alguna u otra manera pudiera arrojar un error. Adaptarlo a nuevos cambios, pudiera ser porque estoy trabajando con una nueva versión de un lenguaje de programación, entre otros, y que sea perfectivo. ¿Por qué? Porque se requiere mejorarlo para poder prestarle un mejor servicio
al cliente según sea la empresa que esté manejando ese sistema de información. Acá no pueden ver la sexta fase de la cual habíamos hablado en la clase anterior, que tenía que ver con la muerte del sistema, bien sea por falta de adaptabilidad a cambios o porque sencillamente se ha vuelto obsoleto, porque eso pudiera ser probable que ocurriera. Entonces, tenemos pues hasta ahorita que en esas diferentes etapas yo tengo que saber qué es en qué consiste cada una de ellas para poder hablar de evaluación. Y vamos a ver, lógicamente, vamos a seguir observando cada una de esas etapas con más detalle, digámoslo así, para poder ver qué es lo que en esas etapas se va a evaluar. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto les responderé. ¿Sí? Veamos pues la siguiente diapositiva. Cuando nosotros hablamos de evaluar el análisis, lo vamos a hacer en función de los procedimientos, normas y políticas que se llevaron a cabo dentro de la organización para, eh, para llevar a cabo este proceso de análisis. Y en este sentido, pues es importante evaluar la planeación de las aplicaciones que pueden provenir de una plantación estratégica o en su defecto de los requerimientos de los usuarios y en general de la organización. Es decir, en palabras reducidas, sencillamente vamos a identificar cómo realizaron el proceso de análisis para el proceso de captación de los requerimientos tanto de usuarios como de la organización en general. Y bueno, dentro del estudio como tal de esos sistemas en uso, se deberá solicitar como material importante o documentación importante el manual de usuario, que es el que me dice cómo se maneja el sistema de información. A su vez, allí está tal vez indicado o en otra parte la descripción del flujo de información, hacia dónde va, cómo se conectan las diferentes, digamos, pudiera ser departamentos de la empresa, qué es entrada y qué es salida, cómo se distribuye esa información. Y bueno, lógicamente, qué reportes me va a arrojar, qué salidas, con la lista de archivos bien especificados en cuanto a los diferentes atributos que se manejan en las bases de datos y cómo hay el uso de las redes en caso de que varias oficinas o que el sistema de información esté manejado por pues varios usuarios. En caso que tenemos hoy en día como ejemplo, somos nosotros que pertenecemos al Santiago Mariño y que manejamos este sistema llamado SAIA, en el cual pues existen servidores que permiten que los diferentes usuarios que se encuentran tanto acá en Venezuela y que pertenecen al instituto puedan ingresar a este sistema SAIA. Cuando nosotros hablamos de cuál es el objetivo del análisis y el diseño estructurado, pues sencillamente, lo podemos ver, es determinar como tal los requerimientos exactos que son necesarios para dar empuje o entrada al funcionamiento de ese sistema de información, con la intención de que sean los adecuados, los correctos y el sistema pueda servir para el objetivo que fue diseñado. Pero después de eso, ¿verdad? De esa etapa, nosotros necesitamos evaluar el diseño lógico del sistema. Y en la parte lógica es necesario evaluar las especificaciones contenidas en estas siguientes preguntas. ¿Qué debe hacer el sistema? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la justificación para que se haga de esa manera?
definir cada uno de los procesos a nivel modular, ¿verdad? Qué archivos y bases de datos son los que emplea, qué entradas, qué salidas y qué reportes o salidas y o reportes eh, pueden obtenerse mediante este proceso. Posterior a ello, se debe estudiar la participación como tal de aquella persona que maneja el sistema, eh, y al tener el análisis del diseño lógico del sistema, debemos compararlo con lo que realmente se está obteniendo. ¿Qué quiere decir? Con los resultados, ¿ok? Obtenidos, para ver si es lo esperado. No podemos olvidar que dentro del manejo de un software se debe evaluar esa parte de interfaz gráfica, cuán fácil es de transportar o no, si es compatible con otros programas, si es fácil de usar e instalar, qué demanda tiene como tal a nivel de costos de equipos que lo hacen que él pueda funcionar, qué seguridad y confidencialidad de datos va a ofrecer y lógicamente qué capacidad se tiene para trabajar en redes. Y es importante hablar de las licencias y otros elementos fundamentales que van a permitir el buen desempeño y desarrollo del uso de ese sistema. En cuanto a las bases de datos, es importante evaluar la parte de independencia, redundancia y consistencia de los mismos. Entendiéndose por independencia como la capacidad que se tiene para modificar el esquema de un nivel a otro sin que el superior se vea afectado. Y si nosotros estamos hablando de la independencia lógica, eso pudiera ocurrir cuando se reduce la base de datos eliminando una entidad y bueno, los esquemas externos no, que están relacionados con ella no deben verse afectados. Si nosotros hablamos de la independencia física, entonces es porque puede ser necesario reorganizar ciertos ficheros físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o de actualización de datos. En cuanto a la redundancia, es importante que en la parte de evaluación haya una reducción, se vea o se observe que no hay redundancia de datos y que se reduzca este efecto como tal con la intención de optimizar los recursos que se manejan. Porque al identificar y eliminar datos duplicados, estamos dándole la capacidad al sistema de que funcione de la mejor manera y que haya un mejor rendimiento como tal. Si nosotros hablamos de la consistencia de los datos, en sí esta es una propiedad de mantener la integridad y coherencia de los datos antes y después de una transacción. Cuando hablamos de transacción es una actividad determinada. Copiar, pegar, según sea que estamos hablando. Si nosotros hablamos de un proceso de facturación, pues ingresar a un cliente, montarle la factura, realizar el cálculo de su pedido, atenderlo, hacerle el despacho de la materia, de los insumos que le está requiriendo con el correspondiente pago. Todas esas conllevan, todo ese proceso de comercialización conlleva a varias etapas. Muy bien. Entonces, esas son las llamadas transacciones. Con la consistencia de los datos se garantiza que si hay restricciones de integridad, las relaciones entre los datos se mantengan válidas. Como ejemplo, podemos hablar de que tenemos una jerarquía de usuarios, es decir, que algunos pudieran ingresar o no a toda la parte administrativa. Lógicamente, pues tiene que ser el administrador o el contador o el tesorero de la empresa para que tenga opción a ella. Entonces, supónganse ustedes que existe una restricción llamada de clave primaria en una tabla que impide la duplicación de valores en una columna.
Eso quiere decir que esa consistencia de los datos va a garantizar que esa transacción no pueda violar esta restricción y crear un registro duplicado. Eso básicamente es cuando se quiere sacar información de una empresa y es importante que haya consistencia en los datos y esto me habla de la parte de seguridad a través de una clave específica que se le da a cada uno de los usuarios. Si nosotros hablamos de la administración de las bases las bases de datos, es muy importante que esta haya sido diseñada para usuarios múltiples cuando estos todos requieran una base de datos específica. Supongamos que hablamos de nómina, ¿no? Y la base de datos que manejo para la parte de nómina en donde tengo atributos y relaciones establecidos entre los empleados de una empresa. Si hay problemas con la administración de bases de datos, si no existe un control sobre la actualización inmediata de las mismas. ¿Por qué? Porque las bases de datos tienen que estarse actualizando en la medida que se realizan diferentes tipos de transacciones dentro del sistema de información. También pudiera haber problemas si hay un uso de recursos excesivos de cómputo, ¿verdad? Es decir, que se repite muchísimo el uso de un cálculo específico y esto se pudiera agravar porque pudiera ser que algunos registros se pudieran, digamos, tener basura, lo que uno llama basura, y es importante que se haga el mantenimiento como tal de la base de datos. Y también pudiera haber problemas de seguridad en la misma cuando pues no hay restricciones en la entrada de quienes puedan ingresar o utilizar esa base de datos. En la parte de comunicación, pues esto se refiere básicamente a cómo cuán rápida es toda la parte de transmisión de datos y esto está relacionado pues con los costos involucrados en cuanto a, a la adquisición de hardware, como por ejemplo cable trenzado, coaxial, fibra óptica, dependiendo de qué sistema de comunicación se utiliza o qué red como tal, qué implementación de red se haya dado. En cuanto a los puntos a revisar en las redes, tenemos estos 4 fundamentales, digámoslo así, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Que son la confiabilidad, el tiempo de respuesta, el costo, la compatibilidad con otras redes y la seguridad en las mismas. Cuando hablamos de la confiabilidad, lógicamente es porque una empresa maneja información y es importante que se proteja la misma a través de la seguridad en las redes. En cuanto al tiempo de respuesta, pues necesitamos que los usuarios tengan acceso a la información y para ello es importante tomar en consideración la cantidad de tráfico en la red y la capacidad de los canales de comunicación. Bueno, lógicamente el costo está relacionado porque sencillamente tenemos que tener unos equipos acordes al uso de el volumen de información que se maneja. Y en cuanto a la compatibilidad, lógicamente, de ese sistema de información según el lenguaje de programación que se está empleado para ver si es compatible con otras redes. En cuanto a los elementos a revisar en el diseño de formas, en la parte de las entradas, o pudiera ser también en la de las salidas, hay que chequear la numeración, el espacio, la tabulación, el rayado, las instrucciones, las firmas, los nombres, los encabezados, para que no haya ambigüedad, qué rótulos se emplean y dónde deben ser ubicados, así como el tipo de papel y tamaño estándar y los colores que se manejan.
Ejemplo, pudiéramos tener que dentro del diseño de esa forma sea necesario que todas las páginas lleven el logo de la institución y pues lógicamente hay colores que definen a una institución. Digamos, en el caso nuestro, tenemos los colores naranja y el color azul, que definen a nuestra institución como tal. El color azul fundamental está en el logo, porque veamos que hay varios logos, pero el azul es fundamental dentro del logo de la organización. Ese es un ejemplo del manejo de la parte de color. Bueno, una vez se haya evaluado toda esta parte, digamos los formatos de entrada, es importante analizarlos de salida a través de los informes y que se analiza que estos no generen ruido. Cuando hablamos de ruido, redundancia o desorden, es porque los informes tienen que presentar de manera resumida, ordenada y concreta los datos requeridos en un momento determinado y más si es a nivel de parte gerencial, porque a través de ellos pudieran tomarse decisiones estratégicas para la organización. En cuanto a la evaluación del desarrollo del sistema, es importante que como ya nosotros sabemos cómo se ha modulado, cuál es la arquitectura del mismo, cuáles son los módulos, me implica auditar programas, su diseño, qué lenguaje de programación se empleó, qué interconexión hay entre los diferentes programas y por ende las funciones y o procedimientos, qué hardware se está empleando, bien sea de manera total o parcial, para que se lleve a cabo el desarrollo del sistema. Y bueno, no podemos dejar pasar por alto esos puntos en los cuales haya una conectividad entre oficinas en una empresa. ¿Por qué? Porque qué cosa es importante para que haya un buen manejo y procesamiento de información. Es importante ver si el personal que está utilizando el sistema es calificado o no, ha sido adiestrado de manera adecuada para poderse emplear, si tenemos una estandarización del manejo de la información, así como el uso de los documentos necesarios para poder procesar la misma, bien sea porque estemos manejando formas para como entradas o como salidas. Las formas pudiera ser, si estamos hablando del instituto, cuando ustedes realizan un pago, entonces qué forma, es decir, qué elementos y qué datos contiene el voucher que ustedes reciben por pago de alguna cuota o en su defecto de la inscripción. Importante que cuando se almacene información, sean fiables los equipos en los cuales esté almacenando la información y no haya pérdida de datos, a su vez que se asegure que esos datos están, digamos, en buenas manos y que hay una seguridad para su procesamiento, que no van a ser violentados para que es uso de otras personas que no tengan nada que ver con la organización. Ya habíamos hablado de la consistencia de los datos al momento de realizar diferentes transacciones. Esa consistencia pudiera tener que ver con la parte del manejo a nivel económico de los recursos de una organización, bien sea porque hay unos recursos destinados a, digamos, a mantenimiento de equipos, y esto pudiera generar que durante un mantenimiento correctivo, la parte de tesorería hayan tenido que evaluar si hay dinero o no, dinero o recurso económico para poder hacer la compra de un recurso,
digamos, repuesto específico que se requiere. Y obviamente si hay una salida de ese recurso, obviamente eso tiene que estar eh, soportado en cada uno de las bases de datos que tienen que ver con de las estructuras que se manejan para a nivel bancario, ¿verdad? Las cuentas tienen que estar reflejados tanto en las cuentas como en los diferentes soportes que utilice la empresa para llevar a cabo ese tipo de transacciones. Y bueno, muy importante que haya un mantenimiento del sistema, de sus bases de datos, para que los mismos estén totalmente protegidos. Y bueno, cuando hablamos de los derechos de autor y los secretos industriales, pues lógicamente es necesario que se proteja la información, bien sea porque la que se maneja tiene que ver con el prestigio nacional. Tenemos un ejemplo cuando se celebran las elecciones. Acá en Venezuela, el sistema que maneja todo lo que tiene que ver con el cómputo de los votos es importante que lo haga de manera adecuada para que ese sistema tenga, digamos, una validez y esté bien visto por el público, los usuarios que lo manejaron y bueno, todos los electores en un caso determinado. Si estamos hablando de un orden moral, pudiéramos hablar de las diferentes memorias y cuentas de las gobernaciones o en su defecto también de el Ejecutivo Nacional o el Legislativo en cada una de sus versiones, en donde se pudiera hablar de que es necesario realizar auditorías y que esas auditorías pues lógicamente salgan al 100% verificadas y que todo esté correcto. A nivel de orden económico, pues lógicamente el uso de recursos, de capitales, que sean bien soportados, sustentados cada una de las transacciones realizadas con ellos. Si nosotros hablamos de desarrollo a nivel cultural, es importante que las diferentes organizaciones en este tipo pudiera ser que se utilizaran recursos para la parte cultural y había eventos durante, supongamos, un año específico y entonces cada uno de ellos se tiene que proteger toda esta información y sustentar cada uno de ellos. Y en cuanto a la justicia social, pues pudiéramos hablar del trato de los datos, ¿no? Referencial en cuanto a ejemplos, si una persona es contratada por una empresa, no debería de haber rasgo en cuanto a que si esa persona pudiera presentar una enfermedad como lo es, pues digamos que un VIH, pues si se tiene que proteger esa información, no se tiene que publicar a, a todos los demás, digamos, empleados y es necesario proteger esa información. Esos son ejemplos, ¿no? Pueden haber muchos otros. Y bueno, ya estamos culminando nuestra intervención por el día de hoy. Tenemos que esos secretos industriales son muy importantes resguardarse, es decir, no podemos permitir que haya un robo de información en una empresa porque muchas de ellas manejan información bastante delicada que pudiera crear colapsos a nivel hasta social, económico, moral, cultural, y por ende y por tanto es importante hacer el resguardo de la información y tener mucho cuidado con el uso de diferentes aplicaciones en las redes, teniendo la protección correspondiente en cuanto a pudiera ser virus, antivirus, perdón. Y bueno, por eso se habla aquí en este dibujo, me da risa porque hablamos de las cookies que sabemos muy bien que en muchas de las páginas de internet se activan y pues el usuario puede dar o no opción a que se activen porque sabemos muy bien que pudiéramos estar expuestos al robo de información. Y esto
no solamente se ve allí, sino por, pues, hemos oído del caso de hackers y de diferentes entes que se encargan de robar la información de organizaciones muy importantes en el ámbito nacional. Bueno, jóvenes, esto era lo que quería transmitirles el día de hoy. Hemos llegado a la finalización de esta exposición del día de hoy que tiene que ver con la unidad número 3 que se titula Evaluación de los sistemas. Entonces no me queda más que darles las gracias por su atención y convidarlos al próximo encuentro que se va a llevar a cabo el día viernes en horas de la mañana. Por favor, consulten los datos para que puedan ingresar a la misma. Que tengan ustedes un feliz día. Hasta pronto.